Lucas capítulo 5, un pasaje muy conocido y muy predicado en las Escrituras. Usted conoce de memoria este pasaje, de memoria. Pero Dios siempre nos ministra, porque la palabra de Dios es viva. Amén. Espero que recibamos todo de Dios, una revelación, una palabra fresca que nos unja. Dice así, Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga para adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendice esta palabra, bendice a todo tu pueblo, a todos los que han de recibir este mensaje. Úngelos, capacítanos. Trae la palabra del cielo a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Entrego todo este tiempo a tu voluntad y a la presencia divina del Espíritu Santo, aquel que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús declaro victoria. En el nombre de Jesús declaro cielos abiertos. En el nombre de Jesús declaro sanidad y liberación para el que está enfermo. Que en esta hora tú quites todo dolor del cuerpo, del organismo. Reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a hablar de tres principios, ¿tá? Y de encaminar nuestra fe, hermanos, en los principios de Dios para alcanzar o llegar a esa victoria o ese milagro que necesitamos, ¿tá? Vamos a hablar de tres principios. Acá podemos ver muchos o más principios todavía que podemos aplicar a nuestra vida, pero vamos a hablar de tres principios nada más, ¿tá? En primer lugar, les quiero decir que Dios siempre se ha manifestado de una forma extraordinaria, ¿verdad? Hace poco, en el día de ayer, creo que fue el 8, ayer 8, se habló del famoso eclipse, de todo eso que iba a suceder, y hay un lugar específico en la geografía, un territorio, un país donde podían ver claramente ese eclipse, y mucha gente se juntó para, filmar, sacar fotos y demás. Algo extraordinario, ¿verdad? Así como eso es extraordinario, es algo que solamente le podemos decir que es Dios quien está detrás de todas esas cosas, ¿verdad? Que solamente eso sucede porque hay un Dios creador, ¿verdad? El Dios creador en el cual creemos es el Dios que hizo toda una creación, ¿verdad? En 6 días, ¿verdad? Porque el séptimo descansó, dice la Biblia. Toda esa creación extraordinaria, ¿verdad? Ese cielo extraordinario, las estrellas, la luna, el sol, el ser humano, un ser extraordinario, ¿verdad? Que hay cierto misterio, ¿verdad? Porque realmente no podemos comprender la mente de Dios, porque no somos Dios, somos humanos. Hay cosas que van a descubrirse, digamos, cuando partamos de esta vida, ¿verdad? Y otras quedará quizás en la reserva del Señor. Pero lo cierto es que hay muchas cosas que hoy podemos palpar y ver y observar, que habla de un Dios que es extraordinario. Aleluya. Un Dios que nunca dejó de obrar sus milagros. Aleluya. Sus milagros y su obra sobrenatural siempre han estado vigentes. Amén. El cuidado del planeta, más allá que el hombre está destruyendo, ¿verdad? Pero el cuidado, el equilibrio para que tengamos el sol, la luna, ¿verdad? En su debido tiempo, la lluvia en su debido tiempo, que el mar
¿verdad? No traspase los límites, dice la Biblia. Usted lee el libro de Job, habla mucho sobre eso, que Dios fue el que sujetó el agua para que no traspasara los límites, si no el mar se desbordaría. Y así todo, ¿verdad? El sustento de cada estrella, de la luna en su lugar y demás, todo es porque hay un Dios extraordinario. Entonces, el Dios en el cual creemos es omnipotente, es omnipresente y omnisciente. Omnisciente todo lo sabe, omnipotente todo lo puede, ¿verdad? Y omnipresente, un Dios que está pleno en todo lugar. En todo lugar podemos encontrarnos con el Señor. Entonces, no podemos decir que Dios es pequeño o es el Dios de maravillas. Amén. Entonces, Dios sigue manifestándose a la humanidad con milagros. Milagro físico, milagro de sanidad, milagro de salvación, milagro de sanidad interior, milagro de transformación en las vidas. Mucha gente puede hablar de ese testimonio, cómo Dios transformó su vida para siempre. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. No podemos dejar de creer en ese Dios extraordinario. Más allá de todo esto, hermanos, que Dios es grande y poderoso y extraordinario, el primer interés que Dios tiene no es obrar un milagro en la persona. No es, el primer interés que Dios tiene no es resolver un problema de la gente o de la persona. O sea, no es lo primero para Dios, no es lo primordial para Dios, no es eso. Mucha gente busca a Dios por un milagro y no va a encontrar muchas veces a ese Dios. No lo va a encontrar, ¿verdad? Mucha gente lo único que quiere de Dios es el milagro. Entonces Dios sabe y conoce, Él es omnisciente, Él sabe. Dios tiene cosas mucho más importantes que obrar un milagro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta palabra? Uno de los principios es lo que acontece aquí, hermanos, en el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío dice que se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí el principio es que la gente se agolpaba, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Aquí hay una demostración de esta gente que estaba, que la gente en sí no fue por el milagro o por los milagros que Jesús podía hacer, más allá que Jesús ya era famoso por los milagros, pero la Biblia acá dice que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Entonces esto me muestra, hermanos, ¿verdad?, que había un hambre de la palabra de Dios en la gente. Había un hambre, un deseo de la palabra. Si vos te agolpás, te amontonás, vos querés estar en ese lugar donde hay una palabra de Dios, es porque hay un deseo, ¿verdad? Hay un anhelo de oír ¿qué? La palabra de Dios. Hay un anhelo, hay un deseo de oír la palabra de Dios. Amén. Y acá algo que nos muestra que el principio de oír la palabra de Dios está por sobre todas las cosas. Amén. O sea que Dios está interesado que la gente oiga la palabra de Dios. Bueno, Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Y también, si vamos allí a Isaías 55, nos habla que la palabra de Dios es la que no vuelve vacía, sino la que hace una transformación, es la que produce, el que realmente restablece, el que de alguna forma instruye plenamente al ser humano para que sea victorioso. Y así podemos encontrar muchos ejemplos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser fundamental y nos muestra aquí. Porque Jesús no vino e hizo un milagro en aquellos pescadores que estaban necesitados, ¿verdad? Había una necesidad, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no vino derecho a hacer el milagro que ellos necesitaban o a resolver el problema financiero que ellos tenían, porque en cierta forma ellos vivían de la pesca y ellos estaban sin pescar nada, toda la noche estaban intentando y no pudieron. Ellos iban a llegar a la casa con la mano vacía. Sin embargo, Jesús no vino y dijo, boga mar adentro y echen las redes. Jesús no dijo eso, ¿verdad?
Lo primero que muestra aquí esta palabra es que la gente se agolpaba, amén, para oír la palabra. La palabra de Dios es la que encamina al hombre hacia el milagro, ¿verdad? Todo aquel que oye la palabra de Dios, ¿verdad?, está de alguna forma encaminándose a ese logro que está buscando, a esa conquista, a esa victoria que está buscando, a esa solución. Por eso, primero aquí está la palabra de Dios antes que el milagro, ¿verdad? Y está la actitud de la gente, ¿verdad?, de oír la palabra de Dios. Yo quiero ir a oír la palabra, yo quiero oír, yo quiero experimentar la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que sustenta al creyente cuando no hay milagros. A veces nosotros, ¿verdad?, el dicho popular muchas veces es ver para creer. Primero quieren ver para creer, ¿verdad? Primero quieren ver el milagro de Dios para creer. Sin embargo, Dios quiere que nosotros, en primer lugar, podamos oír la palabra de Dios para creer, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, y Dios obra a través de la fe, porque muchas cosas, ¿verdad?, suceden a través de la fe, y muchos milagros que sucedieron en la Biblia fue a través de la fe. Entonces Dios quiere que primero reine en nosotros la palabra, que nos podamos nutrir de la palabra y llenar de la palabra. Y es la única que nos sustenta cuando no hay milagros, ¿verdad? A veces no hay milagros. A veces usted está orando por un milagro y no hay milagro. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a decepcionar? ¿Va a bajar los brazos? ¿Va a rendirse? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mucha gente se rinde, baja los brazos, no quiere. Pero aquel que está lleno de la palabra, aquel que está instruido en la palabra, el que está sumergido en la palabra, aquel que constantemente presta su oído para oír la palabra de Dios, aunque no haya un milagro, está creyendo que en algún momento Dios se va a manifestar, que en el momento preciso Dios va a llegar. Entonces nos alimentamos y la palabra de Dios nos sustenta, hermanos. Nos sustenta con consuelo, con esperanza, con fortaleza, con promesa. Nos sustenta con la fe, porque la fe es la que nos hace perseverar, esperar, ¿verdad? Y nunca agotar los recursos, porque estamos de alguna forma esperanzados en los recursos divinos. Entonces, pase lo que pase, aunque no haya un milagro hoy, ni mañana, ni pasado, ni en este año, yo voy a seguir esperando, porque yo soy sustentado por la palabra de Dios. El creyente que va a llegar al cielo es el creyente que siempre ha oído y ha recibido y se ha nutrido de la palabra, no de milagros, ¿verdad? Porque nosotros no podemos andar corriendo detrás de las señales, ¿verdad? Sino que las señales seguirán, dice, a los que creen. Entonces, de alguna forma, voy a experimentar milagros si yo me sostengo con la palabra de Dios. Es la única que nos vuelve vacía. Amén. Entonces, es importante, hermanos. Dios siempre ha querido que su pueblo sea instruido por la palabra. Amén. Dice aquí la palabra de Dios que Jesús subió a la barca y comenzó a enseñar las Escrituras. O sea que la gente se agolpó para oír la palabra de Dios. Los discípulos estaban allí, los pescadores, aquellos que no eran discípulos todavía, ¿verdad?, pero estaban intentando pescar, luchando allí, y nada habían pescado. Entonces no era fácil. Pienso que había mucha decepción en ellos. Emocionalmente probablemente estaban tristes, pensando qué harían. Bueno, no se sabe, no dice, pero podemos imaginarnos, porque toda persona que vive, que tiene una empresa y esa empresa fracasa, ellos tenían una empresa de pescados, ¿no? Eran pescadores. Ahora dice la Biblia que Jesús, entrando en el versículo 3, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Aquí aparece algo importante, hermanos, ¿verdad? Dios está interesado en que nosotros podamos ser enseñados en la palabra, instruidos en la palabra.
que podamos aprender la palabra. Si ustedes aprenden la palabra, ustedes no van a ser presa de un falso profeta, de un falso apóstol, de un falso pastor, no van a ser presa de alguna religión falsa, de tantas cosas que andan girando por este mundo. Pero para eso ustedes tienen que conocer la palabra de Dios, saber bien, hermanos, dónde están parados, en quién están creyendo y qué es de Dios y qué es de los hombres, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que examinarlo todo y retener lo que es bueno. Amén. Para retener lo que es bueno tenemos que conocer lo que es bueno. Y para conocer lo que es bueno tenemos que estar siendo instruidos en la palabra de Dios. Por eso es importante la escuela bíblica, hermanos, para los niños. Es una bendición la escuela bíblica. Pero no debería ser solo para niños, ¿verdad? Porque nosotros los mayores necesitamos aprender mucho de la palabra de Dios. Entonces que Dios nos ayude, que Dios impregne en nosotros esa gracia y ese deseo de ser instruido, de dejarse enseñar por la palabra. Dice que Jesús lo que más hizo en su ministerio fue enseñar, ¿verdad? Que no es exactamente lo mismo que predicar, pero es parecido, ¿verdad? Pero él se dedicó a enseñar, que ellos aprendieran, porque se iban a encontrar con un mundo hostil, se iban a encontrar en batalla, en oposición, iba a haber guerra, iba a haber persecución, iba a haber temores, iba a haber muchas cosas que no les iba a ser fácil, pero si ellos iban instruidos con la palabra, nutridos de la palabra, hermanos, ellos iban a enfrentar el mismo infierno, y así pasó. Ellos enfrentaron el peor infierno, hermanos, después que Jesús ascendió al cielo. Fueron llenos del Espíritu Santo y todo. Y cuando comenzaron a predicar, hermanos, no les fue fácil. Muchos fueron martirizados. No fue fácil para ellos y para su familia. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Pero sin embargo ellos estaban llenos y plenos de la enseñanza de Cristo. Entonces pudieron seguir. Sabían que había algo mejor después de la muerte. Entonces lucharon por su fe. Pelearon la buena batalla. Alcanzaron, conquistaron, predicaron. Anunciaron el Evangelio en territorio muy hostil de persecución, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos gracias a que la iglesia nunca dejó ese principio de la palabra. Siempre fue a través de la palabra, creyeron en Dios, creyeron en la palabra, y hasta el día de hoy. Por eso, hermanos, a veces vamos a entregar un folleto con temor a veces a la gente, ¿verdad? Tenemos que entregar un folleto con esperanza. Dios va a hacer la obra, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de tocar a esa persona, y si lo rompe y si lo tira, hermanos, es cosa de esa persona, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿cuántas veces quizás nosotros rechazamos en algún momento, no queríamos saber nada, pero hoy estamos aquí, hermanos? ¿Por qué? Porque la palabra nos tocó en algún momento. ¡Gloria a Dios! El segundo principio tiene que ver, hermano, con la obediencia a la palabra. ¿Amén? Cuando terminó de hablar, dice el versículo 4, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Entonces, el principio, ¿verdad?, es la obediencia a la palabra de Dios. Dios está interesado en enseñar la palabra de Dios, pero también que el pueblo que oye, que escucha la palabra de Dios, pueda obedecer la palabra de Dios. Amén. Que cosa que a veces no es tan fácil. A veces obedecemos en parte y en otra parte no obedecemos. No cedemos todo al Señor. Hay cosas que no nos rendimos totalmente al Señor. Y Dios sigue trabajando en nosotros. Pero si hay algo que Dios quiere, hermanos, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es sabiduría, la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios no pierde ninguna batalla. Pero sin embargo nosotros a veces no la obedecemos. Entonces Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Amén, porque las circunstancias acá de Pedro y de todos los que habían trabajado allí durante toda la noche intentando pescar, las circunstancias no eran lindas, porque ¿qué vamos a ir a pescar ya en la mañana? La noche mejor, o sea, el tiempo mejor para pescar es la noche,
¿verdad? Donde el pescado sale a comer por la noche, ¿verdad? Entonces es ahí donde se atrapan los peces. No es en la mañana, no es durante el día. Yo sé que se atrapa también durante el día, pero en su mayoría los pescadores van en la noche a pescar. ¿Entienden? Y Pedro sabía todo eso y sabía que había intentado constantemente, como pescadores profesionales que eran, con muchas experiencias, sabía que era una locura, que no era fácil, que era un desafío. ¿Qué voy a hacer, Señor? Esto no puede ser. Y a veces le decimos, Señor, ¿pero cómo? Esto no puede ser, no entiendo por qué. ¿Verdad? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Cómo es que...? ¿No? Pero sin embargo, obedecer a pesar de esas circunstancias. Ellos dicen, Señor, toda la noche hemos intentado obedecer por encima de nuestras habilidades. Somos personas que tenemos conocimiento, somos personas que tenemos experiencia, somos personas que conocemos cosas de la vida, ¿verdad? Y así Pedro conocía todo, era hábil en la pesca junto a los demás, conocía, tenía experiencia, pero Dios quiere que nosotros podamos obedecer por encima de esas habilidades. ¿Por qué? Porque entonces estoy confiando en mis habilidades o estoy confiando en que el Señor puede obrar y manifestarse. Hermanos, nosotros somos llamados a confiar en que Dios puede manifestarse en cualquier momento, irrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Abrazar el mar, irrumpir allí, llenar las redes de pescado o como fuera, o en el área que fuera. Nosotros somos llamados, hermanos, a creerle a Dios, a creer que Dios puede hacerlo. Estamos hablando de un Dios omnipotente. Entonces, para Él realizar ese milagro no era nada. Para nosotros sí, es mucho. Ahora, ¿a qué quiero llegar, hermanos, con esto? Que nosotros muchas veces confiamos en nuestra fuerza humana, en nuestra habilidad humana, en nuestro pensar humano que es limitado, ¿verdad? A veces nosotros pensamos en lo que tenemos en el bolsillo, en lo que ganamos, o a veces pensamos en las cuentas que tenemos que pagar y decimos no nos da para nada, es imposible, ¿verdad? No sé qué hacer, nos desesperamos, nos ponemos tristes, nos amargamos, ¿verdad? Porque estamos pensando en todo nuestro control, ¿verdad? Estamos controlando toda la situación de finanzas, de familia, de esto, de lo otro, tratando todo según nuestras habilidades, cuando deberíamos nosotros confiar en ese Dios que realmente si Él nos pide que nosotros obedezcamos, es porque Él tiene un plan mejor, Él tiene una sorpresa mejor, Él tiene un milagro mejor y puede llegar, hermanos, manifestándose con poder porque Él es capaz de tocar el mar, tocar los peces, hacer lo que sea posible para demostrar realmente que Él es fiel y poderoso. Amén. Por encima de nuestras habilidades, hermanos. Obedecer después de tantos intentos fallidos. Otra cosa importante. A veces fallamos. A veces aquello falló, aquello no funcionó, aquello no resultó. Todo aquello que hice, quizás oré, quizás ayuné. Y bueno, no intenté por este lado, por el otro, para que hubiera una solución al problema que estoy enfrentando. Que quizás no es un problema de finanzas, quizás no es un problema de una pesca milagrosa, ¿verdad? Pero quizás es un asunto donde necesitas que Dios se manifieste con poder. Amén. Entonces ha intentado. ¿Cuántas veces el creyente intenta por acá, intenta por allá, la piensa, la lucha? Bueno, más allá de los intentos que podemos haber hecho, hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Señor, lo intenté, pero en tu palabra, Señor, voy a seguir. En tu palabra voy a seguir orando. En tu palabra voy a seguir en ayunos. En tu palabra voy a seguir congregando. En tu palabra voy a seguir sirviendo. En tu palabra voy a seguir adorando. Es en tu palabra que yo voy a seguir echando la red, porque en mi fuerza no puedo. En mis habilidades me he dado cuenta que fallo, Señor, que soy limitado. Pero Dios, en tu palabra, Señor, voy a echar la red. Amén. Dios quiere, hermanos, que podamos obedecer la palabra de Dios, aunque parezca normal,
entonces si obedecemos, hermanos, Dios va a manifestarse. Por último, hermanos, el tercer principio es un principio de profundizar. Dios nunca quiso creyentes estancados a la orilla. Amén. Dios nunca planificó y nunca pensó, ¿verdad?, que el creyente quedara ahí, estancado en su vida espiritual, que no creciera, que no se desarrollara, ¿verdad? Porque cuando Él dice acá, boga mar adentro y echar las redes para pescar, de alguna forma está desafiando a los pescadores, los está desafiando a intentar de nuevo, a trabajar de nuevo, pero a salir de esa orilla. Amén. Lo está desafiando a salir de esa orilla donde habían llegado con desánimo, donde habían llegado mal, pero sin embargo Jesús allí envía palabra, habla, enseña la palabra, hermanos, y bueno, Pedro termina de alguna forma obedeciendo esa palabra. Pero hermanos, cuando uno decide quedar en la orilla estancado, si Pedro hubiese querido quedar ahí, no hubiese sucedido nada. Cuando el creyente queda en la orilla, hermanos, es un creyente muy terrenal, o sea, está muy contaminado con lo terrenal y poco con lo espiritual. Cuando uno no quiere crecer, no quiere desarrollarse, no quiere ir un poco más, no quiere profundizar, uno se contamina con lo terrenal. Y si habrá cosas que nos contaminan, ¿verdad? Si habrá cosas terrenales que golpean nuestra mente, nuestro pensar, ¿verdad?, que nos llevan a estar ahí, ¿verdad?, pensando mucho más en lo terrenal que en lo espiritual, ¿verdad? Pero es necesario, hermanos, salir de todo ese murmullo del mundo que hay. Es necesario despegarse del murmullo. Hay un murmullo satánico, hay un murmullo oscuro, hay un murmullo de desprecio a la vida, negativo, hay un murmullo de engaño en las personas por todos lados, ¿verdad? Hay demonios por todos lados, hay muchas veces murmurando, ¿verdad? Tratando de desanimar al creyente, ¿verdad? Y a veces escuchamos ese murmullo. Murmullo de acá, murmullo de allá, murmullo, ¿verdad? Que es un murmullo que viene de la orilla, que viene del gentío, que viene de una multitud, que viene de un mundo que está pensando en lo terrenal, que se está ahogando. Ese es el murmullo que hay, ¿verdad? Pero por eso es necesario salir de ese murmullo, de ese tumulto, de esa comodidad también. Porque el estar en la orilla es comodidad, ¿verdad? El que está en la orilla, aquel que está conforme, bien sentado, bien cómodo, que nada pase, ¿verdad? Llevando la vida así nomás. El creyente que se mantiene ahí en esa comodidad, que no quiere un desafío, ¿verdad? Es el creyente que está en la orilla. Si vamos allí a Ezequiel 47, nos habla, ¿verdad?, del ángel que comenzó a medir, ¿verdad? Y en esa visión Ezequiel se veía con las aguas por los tobillos, pero después por las rodillas, después por la cintura, después por los lomos, hasta que llegó a un lugar profundo que lo único que podía hacer era nadar. Amén. Y esas aguas eran aguas salutíferas que tienen que ver también con la presencia del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros profundicemos, que vayamos y podamos ser ungidos, llenos de la presencia del Señor, hermano, que no nos conformamos. Amén. ¿Verdad? Hay un control humano cuando estamos, hay una visión humana, hay una seguridad humana cuando estamos en la orilla. Control humano, y vaya si nos gusta controlar, tener todo bajo control. Queremos controlar, tenemos un control de familia, un control de finanzas, un control de trabajo, un control de salud, un control de todo. Queremos controlar que nada se nos escape, pero es un control humano. Y Dios mueve las aguas, Dios hace que venga una tormenta, Dios nos hace despegar de esa orilla, nos hace tambalear. Pero es un lugar de control humano donde pasamos luchando. Ahora, a medida que nosotros vamos cediendo terreno, hermanos, las cosas cambian. Dios quiere que enfrentemos desafíos. Allí, ¿verdad?, en esos desafíos cuando crecemos, cuando nos desarrollamos, cuando prosperamos y cuando conquistamos. Amén. Dios quiere que el creyente enfrente desafíos, que salga de su comodidad. No me gusta esto, me inquieta, es difícil. Bueno, Dios te pone ahí, en eso difícil, en eso que te inquieta, en eso que te sentís limitado. Ahí Dios te pone para que crezcas.
Dios no te pone ahí para cuidarte, para decirte que no servís para nada. Si Dios te pone en ese lugar es porque Él cree en tu capacidad y te va a dar poder para realmente fortalecerte y que te abras camino para que después ayudes a otro, que madures. Amén. Es a través, hermanos, de los desafíos, es a través del problema. ¿Qué problema surgió? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora con ese problema? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a buscar recursos divinos, voy a buscar la ayuda de Dios, voy a orar, voy a creerle al Señor, voy a mantenerme en Cristo. Y entonces es la forma que de alguna forma me voy a desarrollar como creyente, voy a madurar, mi espiritualidad va a crecer mucho más todavía. Amén. Gloria a Dios. Si no, nos vamos a quedar muy chiquitos espiritualmente. Boga mar adentro significa trabajar más. Significa desprendernos de lo que nos ata. Desprendernos, ¿verdad? O dependencia de Dios. ¿No? O sea, cuando nosotros bogamos mar adentro en el área espiritual, nos vamos desprendiendo del mundo que nos ata, de esa orilla, del tumulto, y comenzamos a desprendernos, a alejarnos de esa contaminación, ¿verdad? De ese murmullo satánico o carnal humano que hay, y comenzamos a ir a aguas profundas, nos vamos desprendiendo de nuestra posición de comodidad, de nuestra posición de control, comenzamos a ceder el control al Señor. Entonces es ahí cuando comenzamos a nadar con mayor libertad, amén. No con tanta opresión, no con tantas cosas, no con tantas voces del enemigo, no con tanto tumulto, no con tanto murmullo del enemigo. Estamos nadando más a solas con Dios, dependiendo más de Dios. Amén. Entonces el Señor a veces permite que nosotros, hermanos, enfrentemos esos desafíos para que vayamos a las aguas más profundas y a comenzar a nadar con más libertad en la presencia del Señor. Entonces, a pesar de esto, a pesar de aquello, a pesar de lo otro, yo adoro a Dios, exalto a Dios. Él quiere bendecir mi vida, quiere prosperar mi vida, Él quiere ayudarme. Él va a proveer, hermano, Él va a hacer las cosas posibles, ¿verdad? Él va a hacer que sucedan las cosas, hermanos. Entonces yo, hermanos, descanso más en el Señor y me alegro y me gozo más en el Señor. Eso es bogar más adentro. Amén. Gloria a Dios. Estar a solas. Porque aquel que va nadando o el que va hacia mar adentro comienza a quedarse más solo. Y Dios quiere que nosotros nos quedemos más solos, pero en su presencia. Más tiempo en su presencia. No tanto tiempo con lo terrenal, sino más tiempo con su presencia. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Ahí fue que sucedieron las cosas. Sucedió el milagro, cuando él bogó mar adentro, cuando él fue mar adentro, echó la red para pescar, trabajó un poco más. Tenemos que esforzarnos un poco más, claro que sí, pero hermanos, no importa cómo, dónde ni cuándo, no importa la circunstancia, Dios se manifestará y obrará. Amén. Cuando nosotros encaminamos nuestra fe de acuerdo a sus principios, entonces Dios se va a manifestar como se manifestó acá. No importaba si los pescadores habían pasado toda la noche, si estaban frustrados, no importaba nada. Dios quería que escucharan la palabra. Después que escuchaban la palabra, tenían que obedecer la palabra, ¿verdad? Ir mar adentro, profundizar, hermanos. Y no importó nada, Dios hizo el milagro. Amén. Eso nos habla de un Dios que es soberano, hermano. Que un Dios que no se le pasa nada. A Dios no se le pasa tus lágrimas. Dios no se le pasa tu ruego. Dios no se le pasa tus oraciones, tu clamor, tu tiempo de adoración, tu tiempo de a solas con Dios. Dios no pasa nada por desapercibido. Dios va a manifestarse con poder. Si tú estás en esos principios, Dios va a obrar en el tiempo preciso, hermanos. Y si no estamos en esos principios, tenemos que volvernos a esos principios. La palabra está por encima de todo. Obedecer la palabra ayuda, hermanos, nos encamina hacia el milagro. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Él hace como Él quiere y el milagro sucede. Amén. Dice que la gente se agolpaba. Amén. Para escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces, veo un Cristo aquí que está en un control total.
No es un Cristo preocupado por tu problema así de que, bueno, ¿qué voy a hacer con fulano, con mengano, con la iglesia? Dios no está preocupado. Lo que yo creo, hermanos, es que el Señor quiere que la iglesia oiga la palabra, escuche la palabra, aprenda la palabra, porque la salvación es personal. Amén. Y si sos instruido en la palabra, tenés una antorcha encendida que te va a alumbrar en la oscuridad de este mundo. Esa antorcha va a alumbrar tu vida y va a alumbrar la vida de tu familia, y tu familia va a ver la luz del Hijo y va a venir hacia esa luz, porque hay mucha gente, hay muchas familias perdidas en la oscuridad, por acá, por allá, pero va a haber una luz. Amén, que va a resplandecer, que es la luz de la palabra que está en ti. Amén, vas a tener conocimiento de la palabra, sabiduría de la palabra, consejo de la palabra, esperanza de la palabra, fe de la palabra, sustento de la palabra, provisión de la palabra. Lo que sea, hermanos, vas a tener todo lo que el mundo, ¿verdad?, va a necesitar, y la gente se va a golpar. Amén, tu familia se va a golpar para oír la palabra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Y vamos a orar en esta hora para